El multímetro también se le conoce como tester o polímetro. Es un instrumento portátil de medida de magnitudes eléctricas, como corriente, voltaje o resistencia. Para medir voltaje, debemos determinar qué tipo de voltaje vamos a medir, ya sea alterno o directo. El voltaje alterno es el que están en las tomas corrientes de las casas, es el de 110 voltios a 60 hercios. Para hacer la medida en el multímetro digital, lo que hacemos es identificar la sección de voltaje alterno. En este caso, la perilla está en off, indica que lógicamente el multímetro se encuentra apagado. Lo que hacemos es mover la perilla en la escala de voltaje alterno. El voltaje alterno se distingue por el símbolo, que es una señal sinusoidal en la escala más alta, 500 voltios. Ahí colocamos nuestro multímetro y las puntas del instrumento. La negra debe ir donde dice COM y la roja donde dice voltaje, resistencia y corriente en miliamperios. Vamos a medir la tensión en esta toma eléctrica. El voltaje siempre se mide en paralelo. Como ustedes observan, el multímetro arroja una lectura y la lectura de 113 voltios de corriente alterna. También vamos a medir el voltaje que tiene esta batería, pero este voltaje es de corriente directa o corriente continua. Esta batería en su sticker, en su etiqueta, tiene un voltaje de 12 voltios. Y lo que hago es, con el multímetro, en la escala de corriente directa, identificamos el tipo de voltaje. Es el símbolo de voltaje de corriente directa o continua en la escala de 20 voltios. Esta escala debe ser mayor al voltaje que vamos a medir. También se mide en paralelo. Identificamos el borne positivo, que es de color rojo, y el borne negativo, que es de color negro. Y lo que hacemos es registrar la medida. El multímetro arroja una medición de la batería de 12.02 voltios de corriente continua. También vamos a medir resistencia. En este caso tenemos una resistencia de 39 ohmios. Aquí ustedes pueden apreciar el valor de la misma en la superficie del resistor. Necesitamos de un protoboard para colocar nuestra resistencia, para que sea más cómodo a la hora de realizar la medida. Y coloco el multímetro en la escala de ohmios. Este multímetro cuenta con un rango de 200 a 200 megaohmios. Ya el multímetro se convierte en un ohmímetro. Se supone que debe dar un valor similar al que dice en la superficie del resistor. Y el valor entregado por el multímetro es de 39.5 ohms. También otro componente que se le puede decir que es una carga también resistiva es un parlante. El parlante está formado por un embobinado, el cual está pegado a este imán. También se mide en ohmios, como dije antes. El valor de este parlante es de 4 ohmios. Entonces vamos a identificar si efectivamente el multímetro toma la misma medida. Y el valor registrado es de 4.4544 ohms. 4.45 ohms.
Ese es el valor registrado por el multímetro en el parlante. Para medir corriente, ahora lo que hago es, tengo que hacer un circuito que es este. Para medir corriente siempre se tiene que medir en serie con respecto a la carga. En un circuito siempre deben existir estas tres magnitudes físicas, tanto voltaje, corriente como resistencia. Y lo que hace es un puente entre la fuente, que es la batería, y la carga, que es una resistencia. Va a haber una circulación de corriente por el circuito. Dicha corriente va a ser censada, va a ser registrada en el display del multímetro. Necesitamos una batería de 12 voltios, un resistor, que es el mismo que les mostré antes, de 39 ohms, y caimanes para hacer más cómoda la medición. También necesitamos el protobar. Ya el multímetro hay que configurarlo con un amperímetro. Entonces lo que hago es colocarlo en la escala de 10 amperios, como para tener la seguridad y tener un registro adecuado de la corriente que circula por la resistencia. Y la punta roja la cambio de posición y la coloco en la otra borrera que dice 10 amperios. Entonces lo que hago es simplemente cerrar el circuito. La punta positiva del multímetro la coloco en el caimán que está conectado al borne positivo de la batería. Y la punta negra que me quedó libre del multímetro la coloco en el resistor. Y el valor tomado es de 0.29 amperios. Esa es la corriente que circula por ese resistor. El multímetro también cuenta con unas escalas de mediciones especiales. Por ejemplo, está la escala de continuidad para medir, por ejemplo, la continuidad de este caimán. Entonces se coloca la bornera, el cable rojo se retorna donde estaba para medir continuidad. La continuidad siempre tiene el símbolo que indica que es audible. Ustedes los pueden apreciar acá. Está el símbolo de continuidad, el símbolo de diodos. La continuidad, como dije antes, va a ser registrada por un sonido, que quiere decir que lógicamente el cable esté en buen estado. También vamos a probar un dispositivo que es un diodo rectificador en este caso, que se distingue su polaridad con una banda plateada, que indica que es el cátodo, perdón, y la que no tiene bandita indica que es el ánodo, que es la parte positiva. Entonces, para medir un diodo, lo que hago es colocarlo en el protoboard. El diodo siempre me trabaja en un solo sentido, conduce de ánodo a cátodo. Entonces, si yo coloco el multímetro en la punta positiva en el ánodo y la punta negativa en el cátodo, que es la que tiene la banda plateada, me debe marcar
un valor, efectivamente. Si yo invierto las puntas, no me marca ningún valor. Hay un valor infinito, indica que el diodo está en buen estado. También hay un diodo especial, que es un diodo LED, diodo emisor de luz. También hace la misma función. Bueno, tiene el mismo principio de funcionamiento, conduce en un solo sentido, pero este se ilumina. Entonces lo que hago es identificar cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. ¿Cómo lo identifico? Con las puntas del multímetro. En este momento el multímetro no me va a registrar lectura, pero sí el LED se me va a encender. En este sentido no me enciende porque lo tengo inverso. Si yo invierto las puntas, se me va a prender. Ustedes están observando que el LED se está prendiendo. Se encendió. Hay una circulación de corriente de la batería del multímetro que pasa por el LED. Ese es el funcionamiento, el manejo básico de un multímetro digital.